Amén. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da. Pero hermano, tengo una duda. Amén. Ahí sí está grabando, ya. Sí está grabando. Hermana Karen, nos lleva en oración para comenzar la clase de hoy. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, Amén, vamos Señor. delante de su presencia a través de su Hijo Jesucristo, para alabarle, glorificarle, Señor, reconociendo su autoridad en nuestras vidas, Señor. Señor, en esta hora, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este día, Señor, Amén. para comenzar esta clase, Señor, que sea usted, Señor, dando gracias, sabiduría, revelación de su Amén. palabra, Amén. Señor, al maestro o la maestra, Señor, que va a entregar esta palabra, Señor, de gracia, Señor, que sea recibida y de gracia sea dada, Señor, hacia nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a recibir de ti, Señor, el alimento, Señor, para nuestras almas, para nuestro corazón, Señor, Amén, Señor. para nuestro espíritu, Señor. Bendice a Amén. cada uno de nosotros, Señor, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Amén. Aquí en el día de hoy comenzamos una nueva lección y con este título y con este texto que dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Amén. Las buenas nuevas. Vamos a comenzar a hablar de los primeros años de Jesús. El nacimiento de Jesús. Y vamos a leer ahí en Lucas 2, del 1 al 7, para hacer la introducción a nuestra clase de hoy. Del 1 al 7. Amén. Dice: nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Aquí estamos viendo la circunstancia, amén, antes que viniera el nacimiento del Señor, o que diera luz, mejor dicho, amén. Dice el lugar, la circunstancia y la fecha. Solo Lucas dice nos proporciona datos históricos y menciona personajes. Esto es para tener más o menos una idea cuando nació el Señor, pero dice, Lucas nos permite fechar de manera aproximada el nacimiento de Jesucristo. Que, bueno, nosotros optamos de hacer a lo mejor algo especial en diciembre, en el día 25 de diciembre. Pero todos sabemos que no es la fecha que nació el Señor, sino que es una fecha solamente para hacer un recordatorio, amén, sabiendo primero de que todos los días le pertenecen al Señor, amén, partiendo de ahí, no hay un día especial, todos son del Señor. Y lo más importante que sabemos que nuestra adoración y nuestra alabanza debe ser de continuo en nuestra boca, dice la palabra, amén, y reconocer al Señor en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Dice, lo relaciona con el decreto y aquí hace, o sea, Lucas muestra una circunstancia que está pasando ahí. Entonces dice que ahí el decreto de Augusto César y con el empadronamiento hecho bajo Cirenio. Que esto más o menos dice que es en el año cuarto o sexto antes de Cristo. Sin embargo, menciona estos sucesos no tanto para darnos la fecha del advenimiento del Señor, como para explicar por qué sucedió en Belén y no en Nazaret, el pueblo de residencia de José y María.
Solo una necesidad legal pudo hacerles emprender un viaje así en tales circunstancias, pero de este modo se ve cómo el emperador romano estuvo inconscientemente relacionado con el cumplimiento de la profecía divina concerniente al Salvador del mundo. Ahí vemos, hermano, que siempre nosotros vemos, y a lo mejor en algunas circunstancias, que el Señor usa a personas y circunstancias en la cual nunca va a escapar de su voluntad, amén, ni que Dios pierda el control, amén. Aquí había una situación, José y María tenían que volver a su pueblo de origen, que era Belén, y a lo mejor en las circunstancias que estaba María era a lo mejor razonable quedarse a donde estaban, porque ella ya estaba en los días de dar a luz, ahí lo acaba de leer nuestro hermano Rodrigo, amén, ahí en el capítulo 2. Pero dice que todo lo que estaba sucediendo alrededor también permitió, o permite, digamos, que se cumpla lo que dice la palabra. Porque el Señor iba, y lo vamos ahí a leer en Miqueas 5:2, aquí había una profecía. Amén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. De ahí saldrá el Salvador, Belén, una ciudad pequeña. Amén. También leemos en Mateo 2:6 y en Juan 7:42. Amén. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Aquí vemos cumplido lo que salía en el libro de Miqueas. 400 años atrás, amén, se cumple la profecía de que en Belén de ahí iba a salir el Salvador. Y con todo este suceso que había de este empadronamiento, estas circunstancias que estaba viviendo, digamos, ahí la ciudad, lleva al cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso es importante, hermano, Dios siempre tiene el control, amén. Todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que Dios así lo permite, pero se está cumpliendo lo que dice la palabra, amén. Podemos ver, a lo mejor con tristeza, ver todo esto que está sucediendo, como la maldad está aumentando, pero debemos también estar conscientes de que la palabra del Señor nos advierte de estos tiempos. Y también ahí nos instruye a permanecer en la oración, en permanecer en la alabanza, en la búsqueda del Señor, amén. También leemos ahí en Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Amén. Yo busqué ahí la palabra Belén. La palabra Belén significa casa de pan. Y Efrata era el nombre, podríamos decir, el nombre antiguo que tenía Belén. Por eso que ahí en algunas partes podemos leer Belén Efrata, amén. Era su nombre, era el primer nombre que tuvo esta ciudad, antes de llamarse Belén. Amén. Por eso también viene esa relación, cuando dice Belén Efrata, de ti la más pequeña. Entonces vemos aquí que por esta necesidad legal pudo hacerle emprender un viaje así, en tales circunstancias. Pero de este modo se ve como el emperador, y lo acabo de leer, amén, de que él fue usado, amén, para que se cumpliera la palabra del Señor. Con respecto al empadronamiento, es que todas las personas que residen fuera de su distrito de origen tenían que regresar a la ciudad original de su familia para inscribirse. José, que vivía en el pequeño pueblo de Nazaret, en Galilea, tuvo que viajar a Belén, de Judea, ya que pertenecía a la casa y familia del gran rey David. Viajó unos 120 kilómetros, lo que significa un viaje de 3 días. Debe de haber sido un viaje muy penoso porque su esposa María esperaba un hijo de un momento a otro. Pero él tenía que ir y ella no podía quedarse. Y ahí tenemos la lectura que hizo nuestra hermana Evelyn en Miqueas 5:2.
Aquí dice, no tenemos idea exacta del día ni el mes en que tuvo lugar el primer advenimiento de Cristo. No hay prueba histórica de que se celebre la fiesta de su natividad antes del siglo IV. Esta es como la parte de aquí, vamos a ver, que vemos según la historia, amén. Al principio se la incluyó con la celebración del bautismo del Señor y la adoración de los magos. Vamos a leer ahí en Mateo 2, 1 y 2. Lo voy a leer yo porque tenía por si alguien más entraba. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Aquí dice, en una fiesta de Epifania, que significa manifestación, y esta fiesta se hacía el 6 de enero. Ustedes saben que en algunos lugares se celebra, podemos decir, la Navidad del 6 de enero, no como nosotros, a lo mejor que tomamos aquí el 25 de diciembre, que celebramos la Navidad. Amén. Pero en sí, esto es, lo voy a leer más adelante, esta fecha se observa aún en las iglesias de Europa Oriental y Asia. Yo sé que en Europa, incluso los regalos y todo esto que se hace en Navidad, que nosotros lo hacemos entre la familia, amén, en Europa lo hacen el día 6 de enero, se reparten su regalo. Y en Navidad, como lo hacemos nosotros, ellos solamente tienen una cena. Pero esta es una celebración, digamos, a lo mejor por darle una fecha, amén, pero lo importante aquí, la idea de celebrar Navidad el 25 de diciembre apareció en Europa occidental y luego se extendió con toda rapidez. En realidad el hecho mismo de su encarnación y nacimiento es mucho más importante que la fecha exacta. ¿Lo cree así, hermano? A veces tratamos como a lo mejor algunos de buscar la fecha exacta, pero debemos saber que Él nació. Amén, que el Señor vino y en su venida traía salvación, traía vida eterna, este evangelio de vida, amén, porque Él tiene la vida y la vida eterna, amén, y el perdón de nuestros pecados, y vino a dar su vida por nosotros. Eso es lo más importante, amén, y saber de que lo hizo una vez y para siempre fue su sacrificio perfecto. Dice, puesto que no sabemos el día exacto, el 25 de diciembre es una fecha tan buena como cualquier otra, para recordar que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que sí, la Biblia sí confirma algo, y es que realmente Jesús nació en Belén de Judea. Amén, se cumplió la palabra de su nacimiento. Esta afirmación debe ser suficiente para nosotros, amén, de que el Señor nació. La ocasión del nacimiento del Hijo de Dios hecho carne era tan trascendental que Dios no la dejó pasar sin anunciarla. O sea, tenemos todos los hechos alrededor del nacimiento del Señor que confirma, podríamos decirlo de una manera, que el Señor vino a esta tierra. Todo lo que sucedió, amén. Y aquí vamos a ver una de las cosas, los ángeles y los pastores. En Lucas 2, del 8 al 20. Me gustaría que a lo mejor podíamos hacer esta lectura, porque me parece que no se la di a nadie. No. Yo tengo del 8 al 11. ¿Ya? Ya. Mi hermano Rodrigo lee del 8 al 11 y después mi hermano Julio lee del 12 al 20. ¿Amén? Amén. Lucas 2, del 8 al 11 dice, Amén. había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Hermano Julio.
Del 12 al 20. al 20. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Amén. Dice ahí, el ángel resplandecía, lo rodeaba una luz sobrenatural, les anunció gozosamente el nacimiento del Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo en hebreo significa Mesías, significa el ungido. Amén. Los pastores dice que se regocijaron al oír el canto de los ángeles. Y aquí no tan solo, dice que se le apareció un ángel, pero después aparecieron multitudes de ángeles, amén. O sea, aquí el significado del nacimiento del Señor, la importancia de la revelación de Cristo, hecho carne aquí en la tierra, amén. Dice que los pastores se regocijaron al oír el canto de los ángeles y se apresuraron para llegar donde estaba el recién nacido. Y hallaron al infante pastor de nuestras almas. Vamos a leer ahí en 1 de Pedro 2:25. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Como se los había dicho el ángel, hallaréis al niño, dice, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso salía en Lucas 2:12. Vamos igual a repetir algunos textos, amén, para ir dándole énfasis a lo que estamos hablando, amén. Lucas 2:12. No sé quién tiene esa cita. Hermana Andrea, ¿puede leer el versículo 12? Amén. Lucas 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Amén. Habían señales, amén, de que era el Hijo de Dios. Amén. Que era el Cristo, el ungido. Y la revelación aquí del ángel a los pastores, amén, que estaban ahí. Y sabemos que nosotros también tenemos a nuestro pastor, que es Cristo. Amén. Él es el pastor de los pastores. Amén. Amén. Y nosotros, en una forma, somos sus ovejas. Le ofrecieron un humilde homenaje, no quedaron desilusionados, dice, sino que salieron del establo alabando al Señor. Estaba la profecía, sabemos que ellos todos esperaban al Mesías, estaba anunciado, amén. Había pasado ya más de 400 años, en un silencio, podríamos decirlo de una manera, pero el pueblo sabía que venía el Mesías. Y Lucas 2:20, hermana Andrea, ¿puede leer el 20, por favor? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. El ángel le explicó, les dijo dónde estaba, cómo lo iban a encontrar, amén. Dice que ellos fueron y
rindieron su adoración al Señor, amén, y salieron gozosos, se había cumplido la palabra del Señor, amén. María dice que también, y esto es algo que a lo mejor lo vamos a leer también en algún otro texto, dice María también nos da ejemplo aquí, dice guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En varias oportunidades vamos a leer este texto, amén, ella guardaba todo lo que estaba sucediendo, amén, ya escogida por el Señor, amén, virgen, y lo reconocemos, amén, y sabemos, digamos, la importancia de ella, amén, en la vida de Cristo. Ella fue escogida por el Señor para traer al Mesías a la tierra. Dice que ella guardaba todo en su corazón y meditaba en eso. Amén. Algo que también nosotros debemos hacer en la palabra, porque dice que debemos meditar en la palabra, amén, lo que recibimos, amén, la exhortación de la palabra, la lectura, meditar en la palabra, y eso significa también estudiarla. Entonces vemos aquí los ángeles, el ángel con los pastores, dice Cristo el ungido, amén, que significa el Mesías, en Lucas 4:18. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. En el Antiguo Testamento era ungido con aceite los sacerdotes y los reyes como preparación para la misión especial. Este acto era símbolo de la unción del Espíritu Santo. En Lucas 4:1 y 14. Karen. ¿Perdón? Lucas 4, Lucas. el 1 y el versículo 14. 4:1 y 4:14. Ya. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Hasta el 4 era? No, el 14. El 14. El 14. El 14. Sí. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Aquí en este capítulo 14 da énfasis, dice, lleno del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Él fue ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Amén. Ese Espíritu Santo que el Señor dejó cuando Él partió de esta tierra para cada uno de nosotros. Amén. Dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Amén. El que habita en la vida de cada uno de nosotros, quien hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, amén. Él habita en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, Cristo no sería ungido sino el ungido. El ángel dijo que les anunciaban nuevas de gran gozo, dándonos así la nota de alegría que caracteriza el Evangelio de Cristo desde el principio. Amén. Y eso aquí, bueno, el dibujo que está al lado, sale ahí la cita que el Señor hizo ahí en el templo. Y vamos a leer lo del 18 al 21, Lucas 4 del 18 al 21. Amén. Lo voy a leer yo. Dice así, a ver un poquito antes. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Está hablando de Cristo, amén. Era la costumbre ir a la sinagoga, amén. Ahí se hablaba la palabra. Recuerden que él cuando tenía 12 años también estuvo ahí hablando en la sinagoga, ahí hablando la palabra,
Y dice aquí también que dice que él se levantó y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo, sobre la vida de Cristo, amén. Ahí usted puede leer completo después el capítulo 14 de Lucas, amén. Lleno del Espíritu, guiado por el poder del Espíritu Santo, y en cumplimiento a la profecía que estaba en Isaías. Ahí el Señor lo leyó claramente, amén. Se cumplió sobre la vida de Cristo. Aquí dice: y en la faz de la tierra buena voluntad para con los hombres, buena voluntad de Dios para con los hombres, amén. No para los hombres de buena voluntad, porque nosotros no somos de buena voluntad, amén. Este texto se cambia o lo cambian a favor de. Dice: no basta con un ángel, amén. Aquí yo creo que esto es precioso, hermano, de las lecciones que estamos viendo, de la vida de Cristo, cómo vino el Señor, las circunstancias difíciles que pasaron sus padres terrenales, podríamos decirlo, amén, y en llevar, y también el cumplimiento de la palabra, porque lo que vemos, y lo vimos también cuando estábamos viendo Mateo, Marco y Lucas, y vimos que ahí se estaban cumpliendo las profecías, y se da nota en cada versículo, amén, del cumplimiento de la palabra del Señor. Dice aquí: no bastaba con un ángel que se le apareció a los pastores para presentar como era debido esta gran noticia. Repentinamente dice que el ambiente quedó invadido por un verdadero ejército de ángeles, cuya alabanza resonó por las colinas y valles. Vamos a leer ahí en Lucas 2:14, me parece que le di la cita. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Vamos a decir, esos humildes pastores que estaban ahí con su rebaño, vieron la gloria del Señor, vieron a los ángeles y vieron a la multitud de ángeles alabar el nacimiento de Cristo, del Mesías. Amén. Que vino a cumplir en obediencia al gran amor que Dios dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es el deseo del Señor, que nadie se pierda. Amén. Los ángeles cantaron de la gloria de Dios y de paz. Ellos daban gloria a Dios en los cielos por darnos el primer regalo de Navidad. Cantaban de paz y de buena voluntad en la tierra para los hombres. Amén. Buena voluntad para los hombres. Es decir, como decía mi papá, para los hombres de mala voluntad. Hay una buena voluntad. Hay un regalo del Señor para nosotros. Es decir, existe una paz para todos los que reciben el regalo de Cristo. Jesús no trae paz a toda persona, solo trae paz a los que se rinden a Él. Podríamos decir de una manera, a los que lo han aceptado como su Salvador. Viene la paz del Señor, amén. La Biblia de Jerusalén traduce su mensaje dando su significado más auténtico: paz a los hombres, en quienes Él se complace, es decir, aquellos que son objeto de su favor. El mensaje habla de paz con Dios, paz en el corazón y paz en medio del mundo. Como el Señor Jesús mismo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Tenemos una paz, y esta paz también habla de la reconciliación con Dios. Amén. Dios, Cristo, vino a reconciliarnos con el Dios Padre. Amén. Somos reconciliados a través de la muerte y del sacrificio de Cristo, que también trae el perdón y trae la vida eterna. En tercer lugar, la presentación de Jesús en el templo. Dice: redención del primogénito.
Vamos a leer aquí en Lucas 2, del 21 al 24. Hermano Rodrigo, ¿lo tiene, hermano? Lucas 2, del 21 al 24. ¿Ya? Amén. No lo tenía dentro de mis... No, lo que pasa es que lo tenía por si alguien más entraba. Ya, no sé si el hermano Jorge está para leer, hermano Jorge, después para una cita a lo mejor. No sé si está con el audio conectado. Lucas 2, El del 21 al 24. Sí. Amén, dice, presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Vamos a leer ahí en Levíticos 12, del 1 al 8. Voy a leerlo al tiro, que lo tengo yo. Números. Levíticos 12, del 1 al 8. Sí. Dice, purificación de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tienen lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Y Éxodo 13, el versículo 2, el 12 y el 15. Yo se lo di a la hermana Andrea esos versículos. Sí, amén. Sí. Verso 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Y 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en toda la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Amén. Amén. De acuerdo con la ley, el primogénito pertenecía a Dios. Ahí lo dice claramente. Amén. En Números 8 o 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo sacrifiqué para mí. Amén. Amén. Todo primogénito pertenece a Dios. Ahí lo estamos leyendo y ahí María y José estaban cumpliendo con la palabra. Amén. Que al 8º día llevaron a Jesús al templo para ser presentado.
En esta ocasión era obligatorio ofrecer un cordero como un sacrificio, que lo que leía mi hermano en Levíticos 12, amén. Pero si no era posible ofrecer un animal tan caro, se permitía ofrecer un par de tórtolas o un par de palominos. En Lucas 2:24. Hermana, ¿puedo hacer una pregunta antes? ¿Sí? De lo que leyó el hermano Rodrigo, ahí en Levítico, decía que si no podían ofrecer un cordero, hablaba de tórtolas o palominos, ¿cierto? Decía uno para sacrificio y otro para expiación. ¿Cuál es la diferencia o qué se hacía con esos animalitos que hacían cosas distintas? Uno lo sacrificaban y el otro lo soltaban, uno de esos. Pero más que nada, digamos aquí lo que hace énfasis es que de acuerdo a la situación económica de la familia, ellos tenían que presentar un sacrificio cuando presentaban a sus hijos. Y las tórtolas o los palominos era lo más, la gente más pobre ofrecía esto. Incluso, no lo he verificado, pero leía en un comentario que incluso llevaban harina. Cuando la familia no tenía realmente nada que ofrecer, tenían que ofrecer algo. Ahora, tengo entendido que se ofrecía uno, se sacrificaba y el otro se soltaba. Eso no entendía lo de expiación. ¿Será que se soltaba el animalito? Es que lo que pasa es que cuando se hacían también el sacrificio, había en oportunidades con los animales, el animal se sacrificaba y uno se soltaba hacia el campo, podríamos decir hacia el campo, o se dejaba libre, amén, para que se fuera. Era la forma digamos, de hacer el sacrificio, que se hacía de esa manera. Pero igual cualquier, podríamos decir, referencia más ahí profunda de eso, se lo voy a contestar después. ¿Amén? ¿Ya? Pero sí había una parte que el sacrificio se hacía solamente en un animal y el otro se soltaba. Aquí lo que pasa es que aquí lo que da el énfasis en esta parte de la escritura es ver de que a pesar de la situación económica de cada familia, había una forma de acercarse. Recuerden que habían rituales que hacían, habían ceremonias que hacían delante del sumo sacerdote, amén, que era el representante del Señor, amén. Y recordemos que después del sacrificio de Cristo, nuestro sumo sacerdote es Cristo mismo. Él dice que está intercediendo por cada uno de nosotros delante del Dios Padre, amén. Y ya no hay más sacrificio de animales, amén. El Señor hizo un solo sacrificio y fue perfecto delante del Señor, amén. Entonces vemos que la situación de José y María no era de dinero, amén. Recuerden, y ahí lo vemos ahí, es la foto que sale ahí, donde dice presentación de Jesús, vemos que ellos van con sus palominos, ahí lo traen para poder ofrecerlo. Y para presentar a Cristo en el templo, amén, a los 8 días, ya cumplido de su nacimiento, ellos van a presentar a Cristo. Aunque esta ofrenda parece algo extraño para la mente, dice moderna, nos enseña que los hijos son un regalo de Dios o dádiva de Dios, que tenemos la responsabilidad de cuidarlos y educarlos debidamente. Amén. Aquí este cuadro dice nacimiento de Cristo hasta la segunda venida. Después ustedes lo van a poder ver más detalladamente cuando el hermano Rodrigo le envíe la lección, amén, porque ahí dice la vida y la obra del Señor, y ahí dice el nacimiento, salen los textos bíblicos respaldando, al 8º día la circuncidado, amén, presentado en el templo, y ahí va hasta cuando el Señor volverá, amén. Es un cuadro de referencia, la verdad que lo encontré bien interesante, por lo menos está ahí como resumido lo que estamos hablando. La profecía de Simón y de Ana, en Lucas 2, 25 al 38. Dice, aquí vamos a hablar del cuarto cántico de alabanza, fue compuesto por Simeón. Recuerde que vimos los otros anteriores, amén, de María y de Zacarías, amén. Aquí estamos aquí en el cuarto cántico, dice que fue por Simeón, un anciano justo y piadoso, que esperaba fielmente en oración el día en el cual Dios consolará a Israel.
Su himno recibe el nombre de Nunc Dimittis, que en esa oportunidad estuve yo buscando lo que significaba ahora dejas. Eso significa una confirmación más amplia del mensaje de los ángeles. Aunque parece que Simeón era de clase humilde, se destaca porque lo guiaba el Espíritu. Al respecto notamos, primero, que el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón, pero como una visitación, pero no como una visitación pasajera, sino de forma permanente, lo cual era muy raro en la dispensación antigua, amén. Recuerden que el Espíritu Santo, antes de que viniera la promesa del Señor, amén, solamente iba sobre alguno específicamente, sobre un profeta, sobre la persona que el Señor iba a usar en determinadas ocasiones, y después el Espíritu Santo se iba, pero no permanecía ahí. Pero cuando el Señor partió de esta tierra, dejó su Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en cada uno de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Amén. El Espíritu Santo se reveló que se cumpliría el deseo de su corazón. Esto es, que vería al Mesías antes de morir. Ese era el deseo de Simeón, ver al Mesías antes de morir. Que el Espíritu lo impulsó a ir al templo. El anciano obedeció, pues vivía en el Espíritu y tenía la costumbre de obedecer cada vez que él le indicaba cuál era la voluntad divina. Y vamos a leer ahí capítulo 2, del 25 al 38. Vamos a leer aquí este cántico de Simeón. Si mi hermano Julio puede leer del 2, del 25 al 30, y mi hermana Karen del 30 en adelante. Ahora. Hermana Jimena, Lucas, ¿Sí? ¿cuánto? 2, del 25 al 30, y después mi hermana Karen del 31 al 38, para que lean Bien. juntos. Amén. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Hasta el 30 nomás? Sí, Sí. hasta ahí. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y le dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí una profetisa, como él, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué bonita. Qué hermoso. Amén. Amén. Aquí, bueno, aclara lo que acabábamos de leer. Amén. Dice que Simeón era un hombre justo y piadoso que estaba ahí en el templo. Y él, su deseo era ver al Mesías, ver cumplida la profecía. Por eso decía que esperaban que la profecía se cumpliera, de que venía el Mesías, que iba a nacer en Belén. Amén. Y este hombre de Dios, dice que el Espíritu Santo estaba sobre su vida. Amén. Y él, una vez que vio
al Mesías, dijo, ya es mi hora de partir, porque ya mis ojos lo vieron. Y también debe ser el deseo de nuestro corazón, amén. Nosotros anhelamos ver al Señor, amén, aquel que dio su vida por nosotros. Tenemos la bendición de que sin verle hemos creído, porque el Señor así lo dijo, que éramos bienaventurados, amén, porque creemos sin haberle visto. Pero sí anhelamos conocerle, amén. Debe ser el deseo también de cada uno de ustedes, amén, de conocer a nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros. Seguimos ahí en la profecía, amén, de Simeón, o su cántico, amén, de alabanza. Dice que María y José estaban sorprendidos de las palabras que él decía. Simeón tomó al niño, dice, en los brazos y con devota gratitud reconoció el objeto de su esperanza. La expresión, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén, lo acabamos de leer. Contiene una hermosa metáfora. Es el lenguaje de un esclavo que ha terminado fielmente su servicio y pide ser liberado, o de un vigilante que ha pasado largas horas de vigilancia en la noche y ahora quiere irse a su casa. En realidad, Simeón está diciendo, me acabas de presentar la bendita señal de que me ha llegado la hora de retirarme del trabajo terrenal. Estoy listo para morir en paz. Llegar a ver a Jesucristo es la preparación más importante para la vida futura. Así como Simeón, los que reciben a Jesús con sus brazos de fe tienen la paz cuando llega a la puerta de la muerte. Amén. Conversamos, no me recuerdo si fue aquí en la clase también, de cuando muchas personas enfrentan la muerte, hay una diferencia en aquel que tiene la esperanza de Cristo en su vida. Y yo lo decía porque, bueno, ustedes saben que mi hermano trabaja en una funeraria, y él dice que los rostros de las personas son muy diferentes unas de otras. Y verlo ahí, ver su rostro en algunos, como yo les contaba de una pastora que falleció en su casa durmiendo, y el pastor que estaba con ella dice que él veía paz en el rostro de ella, como que ella estaba durmiendo solamente. Pero no así en algunos rostros, hermanos, se ve el temor, y mucha gente tiene temor a morir o a hablar de la muerte. Pero cuán importante, y la diferencia la hace Cristo en todo. En la vida la hace Cristo, la diferencia la hace solamente el Señor. El saber de que si morimos, para el Señor morimos, decía Pablo, y si vivimos, para Él también vivimos, amén. Y sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Pero tenemos una esperanza gloriosa, que aquellos que han partido antes que nosotros, si somos fieles al Señor, le veremos, amén. Aquellos que amamos, amén, a nuestros hermanos que han partido en este tiempo de pandemia, amén, sabemos que les veremos, si somos fieles. Y esto es lo que, si podríamos decir, representa a Simeón. Simeón vio cumplida la profecía de Miqueas, el Mesías prometido, ahí en carne, encarnado, amén. Lo vio y lo tuvo en sus brazos, y él dijo, ya mi tarea ha terminado, ya he visto, mis ojos lo vieron, amén. Y cuán importante que también ese es el deseo de nosotros, ver al Señor un día. Como decía nuestra hermana, es un precioso cántico que hizo Simeón. Seguimos más adelante ahí. Dice las palabras que siguen de arriba, que decía, en paz, despídeme en paz, según tu palabra, se explica en el versículo 26. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte a Simeón antes de haber visto al Cristo del Señor. Amén. Dice, breve como el cántico, abunda las alusiones al Antiguo Testamento. Amén. Recuerden que ahí está, podríamos decir, confirmada la palabra del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Amén. Porque han visto mis ojos tu salvación. Vamos a leer ahí unos versículos. No recuerdo si alguien le di Isaías 52:10. A mi hermana Jimena. Amén. Léalo, hermano. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Amén. Amén. Verán la salvación de Dios.
Amén. También ahí en Lucas 3:6. Si alguien lo tiene, Lucas 3:6. Amén, yo lo leo. Amén. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Y también en el versículo ahí 31 de Lucas 3:31 me parece que es el versículo. Si alguien lo tiene. 3:31 habla de la genealogía. Ah, ya, estoy equivocada entonces. Lincoln. Amén. Entonces leamos la última que dice en Isaías 42:6, por favor. Isaías 42:6. Mi hermana Amén. Karen lo tiene. No yo. Ah, sí, amén. Perdón, hermano Julio. 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Recuerde que el Señor es la luz del mundo. Amén. Y nosotros también somos llamados a ser luz de este mundo. Amén. Este mundo de tinieblas. Simeón predice que Jesús era una luz de revelación a los gentiles. Lucas 2 del 31 y 32. Ese sí. Lucas 2 del 31 al 32. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Cristo, la luz del mundo. Solo el Espíritu Santo hubiera podido inspirar a este anciano judío a cantar un cántico misionero. Amén. Cristo, la luz del mundo. Era muy poco común que un judío se pusiera de pie en el templo para cantar acerca de una luz que alumbra a los gentiles. Décadas después, Pedro se asombró en gran manera al descubrir que Dios ama a los gentiles. Amén. Recuerde el celo judío que permanece hasta hoy en día. Amén. En Hechos 10, del 34 al 48. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hasta 48, ¿cierto? Me parece que está el 38. Lea hasta el 38, hermano. Hasta el 38. Sí, me equivoqué ahí en la cita. Bien. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Estaba sorprendido, amén, que Dios también le hablaba a los gentiles, amén. También se sorprendieron que ellos fueran bautizados cuando les predicó. Pero recuerden también que Jesús los preparó para ir a predicar a los gentiles, aquellos que no somos judíos, amén. Aquellos que somos adoptados por el Señor, amén. Dice, pero Lucas, que era gentil, recuerden que Lucas es el único que es griego, amén, y que no era judío. Enfatiza que Jesús ama a todos, judíos y griegos. Y la palabra del Señor también dice que no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, amén, somos todos iguales delante del Señor, amén. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos reconocido nuestra necesidad del Señor, de su perdón, y el Señor nos llama a sus hijos, coherederos de la gracia del Señor, amén. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa nos llama el Señor, amén. Sin distinción. Amén. Ni de raza, ni de color, ni de lengua, amén. Pero sabemos, y no lo desconocemos, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por el Señor, amén. Y también entendemos que a través de ellos nos llegó la salvación. Llegó el mensaje de salvación. A través de ellos nosotros conocimos a Cristo.
nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Simeón cantó que Jesús causaría que cayeran y se levantaran muchas personas. Recuerden que ahí también la palabra lo presenta a Cristo como la piedra, para muchos para edificación, pero para otros de tropiezo. En Lucas 2:34. ¿Alguien lo tiene? Lucas 2:34. Lo leo yo. Dice, Amén. y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Amén. Los que lo rechazaron morirán eternamente, pero los que lo reciben como Salvador serán levantados a vida eterna. Él es la única puerta al cielo. Juan 10:9. Amén. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Amén. La salvación se encuentra solo en su nombre. Hechos 4:12. Amén. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. Ahí queda claramente, amén. Ahí la palabra lo dice claramente. Solamente Cristo es la puerta, es la luz, es el camino. Amén. En Él hay salvación. Y con Él tenemos la reconciliación con Dios. Amén. Y vemos que aquí también en este cántico tenemos el cántico de la profetisa Ana, en Lucas 2, del 36 al 38. Amén. 36, 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, o en ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Aquí la profetisa Ana dice, Ana, una mujer piadosa, anciana de 84 años, llegó también en este momento y dio gracias al Padre por su don al mundo, o por el regalo, amén, de Cristo a este mundo. Ella no se apartaba del templo, ella no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Ahí lo vemos en Lucas 2:37 y primera de Timoteo 5:5. Mi hermano Rodrigo, Lucas 2:37, y después mi hermana Andrea. Lucas 2:37. Sí. Amén, dice, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Y primera de Timoteo. Amén. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Amén. Aquí vemos un ejemplo de esta profetisa, amén. Era una mujer ya de avanzada edad, amén. A veces las personas adultas piensan de que ya no tienen nada que hacer, que ya no sirven, y eso es lo más triste, cuando las personas adultas se sienten que ya no sirven. Y la palabra del Señor dice todo lo contrario. Dice que si están ahí, ellas tienen que estar ahí en la oración, en el ayuno, en estar ahí en el templo. Y vemos que esta mujer, esta profetisa del Señor, amén, dice que ella permanecía en el templo. Dice que le servía de día y de noche, ayunaba y en oraciones. Y eso, bueno, ustedes saben que la clase Loida es la clase de nuestras hermanas más adultas. Y la hermana siempre a veces se quejaban de que despertaban a las 3, 4 de la mañana y no podían dormir. Pero nosotros decíamos, hermana, aproveche ese tiempo. ¿Despertó a esa hora? Amén, ore. Y ya después la hermana, y lo veíamos con gozo de escucharla, que decían, nos despertamos ahora, hermana, pero ahora oramos.
y ha sido de bendición para su vida y para nuestra vida, el ver su testimonio, el ver que nuestras hermanas que tienen más de 80 años, 90 años, son mujeres de oración y que están orando por nosotros. Amén. Y cuán importante es la oración, cuán importante es hablar con el Señor. Y vemos un ejemplo en ella, hermana. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana podemos decir que vemos ejemplos en nuestras hermanas mayores de nuestra iglesia. Mujeres de oración, mujeres que están ahí temprano orando, que se levantan. Y yo sé que algunas de las que están aquí presentes también despiertan a las 5 de la mañana para orar, y todo sea para la gloria y la honra del Señor. Porque eso lo hace solamente el Señor, amén. El cambiar, amén, el no poder dormir por dejar ese tiempo para orar. Dice que Ana era una de las profetisas mencionadas en la Biblia, amén. Apenas terminaba Simeón de hablar, una piadosa profetisa se une a la pareja ahí de José y María y pronuncia palabras similares de agradecimiento a Dios. Que lo acaba de leer mi hermano, amén. Ana ha pasado muchas horas en el templo, en constante intercesión ante Dios. Nos da un ejemplo de cómo pasar la ancianidad, no meditando en las amarguras de la vida ni estando ociosos, sino adorando a Dios e intercediendo por los demás. Y ahí están en la biografía, amén, en lugares donde hemos sacado el estudio de la palabra de hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Tenemos una pregunta que vamos a contestar en la próxima clase. ¿Alguna Vamos a dejar duda? anotando la pregunta. ¿Alguna duda, hermano? Hermana Jimena, Hermano. no quiero poner en aprieto, pero Si hay me que ponen preguntar. aprieto, usted sabe que lo voy a contestar después, así que... Después, pues, esa es la idea. Va a llamar al pastor después para tu papá. Muy lindo el tema y la importancia. Yo creo que ese siervo que recibió al bebé, el gozo que tiene que haber sentido en ese momento, de saber que tenía al Salvador en sus manos. Es impresionante. Pero me salta una duda con respecto al Levítico, cuando habla sobre la purificación del hombre y la mujer. ¿Yo por qué hago esa pregunta? Porque puede ser que en algún momento me hagan esta pregunta y yo no voy a saber responderla. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo está todo este asunto del machismo, el feminismo dentro del mundo. Y aquí habla, por ejemplo, que cuando tuviera la mujer un varón, 33 días tendría de purificación. Y 2 semanas, y en el caso que tuviera mujer, 66 días. ¿Por qué hay esa tanta diferencia entre el hombre y la mujer? Esa es la pregunta. Ya. La estamos anotando. A ver, le voy a leer aquí. Tiene una respuesta. Le voy a leer algo que dice aquí. ¿Eh? Espérenme. Evidentemente las madres eran tenidas por impuras el doble de tiempo, 80 días después del nacimiento de una hija, que en el caso de un hijo, 40 días, lo cual refleja el estigma sobre las mujeres por la parte de Eva en la caída. Este estigma queda eliminado en Cristo. Primera de Timoteo 2, vamos a leer, Primera de Timoteo 2, 14 y 15. Si lo tiene ahí. Hermano Julio que hizo la pregunta, que lo lea. Primera de Timoteo, capítulo 2, 14 y 15. 14. Ya. 14 y 15 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijas, y si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ya. Engendrando hijos. Estas fueron
Amén. Dice que se trata de el holocausto, la expiación, o sea, en lo que se hacía era una ocasión de gozo, de sacrificio, que demandaba la intención de incluir en la mente de los padres la realidad del pecado original y de que el hijo había heredado una naturaleza pecaminosa. Amén. Aquí, bueno, la verdad, hermano, de que alguien que levantó, podríamos decir, la posición de la mujer fue Cristo. Cristo fue, porque sabemos que la posición, no del pueblo judío, sino del mundo en general, en ese tiempo era que la mujer ocupaba como un segundo lugar. Amén. Y de hecho, vemos que cuando se contaban solamente a los hombres en algunas circunstancias. Pero algo que el Señor sí hizo, y creo que fue debido a la circunstancia que se vivía, a la forma de vida de ese tiempo, fue enaltecer el lugar de la mujer. Ahora, este tiempo de purificación, bueno, aquellos que hemos sido mamás sabemos a qué se refiere, y cuán importante era más que nada el tiempo del cuidado que debía de tener. Ahora, ¿por qué esa diferencia? La verdad, específicamente, aquí solamente dice que se tomaba como casos diferentes, pero no tengo una explicación más profunda que esa. Pero sí yo quiero resaltar de que el Señor puso en una posición, podríamos decir, especial, o podríamos decir al mismo, en lo que yo decía anteriormente, que la palabra del Señor dice que ya no hay judío ni griego, amén, ni esclavo ni libre, sino que todos somos iguales delante del Señor, entendiendo que la mujer y el hombre de Dios, amén, y el Señor puso a la mujer en esa posición. El Señor, cuando podríamos decir, a ver, una circunstancia que vio cuando la mujer adúltera estaba ahí y querían apedrearla, que era según la ley, pero el Señor le dijo, ni yo te condeno, porque según la ley podía ser condenada y podía ser muerta, pero el Señor le dijo, ni yo te condeno, sino que vete y no peques más. Pero también el Señor le habló a la mujer samaritana, también el Señor le habló a las mujeres ahí cuando fueron a buscar el cuerpo, amén, Él se reveló a ella cuando resucitó. Y vemos la importancia que el Señor le dio a la mujer. Ahora, esta diferencia no sé específicamente a qué se debe, pero entendiendo de que a lo mejor si fuera mucho o más días, era un tiempo de purificación y de que el cuerpo de la mujer tiene que volver como a la normalidad, podríamos decirlo. Eso cuando nosotros estamos en la maternidad, eso nos decía, nuestro cuerpo tiene que volver, todo nuestro órgano al lugar donde estaba. Y era un tiempo más que nada de cuidarse. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Lo tendremos el próximo domingo. No sé si mi hermano Rodrigo... No, puede ser también por el tema de la fragilidad, también puede ir por ese lado de la mujer. Ya generalmente, ya no, esto no es siempre así, generalmente los varones nacen con mayor peso y por eso puede ser también que tenía que estar 2 semanas como más pegado a la mujer. Recuerden que ellos tuvieron que moverse al templo a presentar al varón, ¿ya? Y por eso a lo mejor daban más tiempo para que la madre pudiese estar con la hija tranquila en su casa. Y también por el valor, recuerden que, como lo dijimos la semana pasada, el valor de la mujer en esa sociedad y en esos tiempos era bajísimo. Era bajísimo, entonces no tenía mucho valor y por eso era el doble de tiempo del varón que tenía que estar purificándose, ¿ya? Y también era un tema cultural. Entonces tenemos que verlo también por ese lado. Y como bien dijo la hermana Jimena, el Señor vino a cambiar todo eso. Le dio un lugar que la mujer siempre debió tener dentro de la sociedad. Pero estas eran cosas y eran pensamientos humanos. Nunca fue la voluntad del Señor que pasara así. Pero culturalmente, como le vuelvo a repetir, la mujer no tenía valor. No tenía valor. Y a pesar de que las leyes estas las dio el Señor, también yo creo que fue motivo de la cultura que estaba en esos tiempos, del valor, como les vuelvo a repetir, que se le daba a la mujer. Y por eso era el doble de tiempo para que la mujer se purificase del nacimiento, en este caso, de una hija. Yo creo que por ahí pueden ir algunas, pero vamos a buscar un poquito más de información en la semana y las vamos a comentar el domingo.
junto con la pregunta que hizo la hermana Andrea. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias, hermano, por su participación. Amén. Es importante, amén, no quedar con la duda. Y como yo le decía a mi hermano Julio, que si no tenemos la respuesta tampoco vamos a tratar de... Pero sí vamos a averiguar. Amén. Y si no, recuerden que mi papá decía, en la libretita negra usted lo anota y cuando llegue delante del Señor que le pregunta. Amén. Damos gracias al Señor, amén, por este día. Gracias porque el Señor ha nacido y nació y trajo vida y trajo a nosotros la restauración, la reconciliación con Dios. Así que alabamos al Señor, amén. Creo que nos quedemos con ese texto. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que ese Cristo, el Señor, sea el Señor de su vida, de su hogar, de su familia. Amén. Vamos a orar. Vamos a prepararnos también para el mensaje de la palabra que vamos a escuchar esta mañana. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Rodrigo que nos despida. Amén. Bendito Dios y Padre amado, le damos gracias nuevamente, Señor, por sus bendiciones, por su palabra, Señor, que usted hace real en nuestras vidas, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias porque nos has salvado, porque nos has rescatado, Señor, porque has venido tú a nuestro encuentro, Señor. A veces pensamos que nosotros, Señor, nos acercamos a ti, pero la verdad de las cosas es que tú nos has venido buscando, Señor, desde el vientre de nuestras madres que nos conocías, Señor. Gracias porque has llegado a nuestras vidas. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a honrarte cada día con nuestras vidas, Señor, con nuestra forma de vivir. Guarda nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra, Señor, cada día en nuestras vidas, a seguir estudiando en nuestros hogares, Señor, a tener momentos de intimidad contigo, en oración, Señor, en búsqueda de tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese sentir, Señor, que tu Espíritu Santo nos motive y nos mueva, Señor, a seguir buscando tu rostro, Señor, a seguir acercándonos cada día más, Señor, sabiendo que los tiempos son malos, Señor, y que tu venida, Señor, está pronta, Señor, y tú vienes por nosotros, por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor, a estar fervorosos, Señor. Señor, que su Espíritu Santo, Señor, mueva nuestras vidas, Señor. Ese fuego, Señor, de su Espíritu Santo, que nos anime, que nos motive, Señor, que nos lleve a buscar tu presencia, a predicar tu palabra, Señor, a prepararnos, Señor, en esta escuela dominical, Señor, para poder tener palabras de vida eterna para entregar cuando nos toque predicar, cuando nos toque compartir tu palabra, Señor. Te lo pedimos de corazón, confiando en que ese es tu deseo también, Señor, de buscarte, de honrarte, Señor, y de amarte. Guarda nuestras vidas, guarda a mis hermanos, Señor, guarda a sus familias, Señor. Si algún hermano está pasando alguna necesidad, le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted sea abriendo puertas de bendición, trayendo consuelo, trayendo paz, trayendo sanidad, Señor. Guarda nuestras familias, Señor. Guarda nuestros hijos, nuestros padres, Señor. Bendíganos y vaya renovando usted todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias porque tú nos guardas cada día, Señor. Nos seguirás guardando, Señor, porque estamos en tus manos. Bendiga este día domingo, Señor, que cada congregación, Señor, pueda estar congregándose a través de estos medios, estar estudiando tu palabra. Bendíganos, Señor, y guárdenos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén, hermanos. Dios les bendiga. Despídanse de los hermanos que ven después el culto, la clase un ratito más, la ven algunos por YouTube. Yo les subo ahí el enlace. Amén. Amén, hermanos. Que se les bendiga. Dios bendiga. Bendición. Le guarde. Hermano Jorge. Hermano Jorge. Hermana Andrea. Saludos para todos. Que Bendiciones. les bendiga. Bendiciones.